Este tema del curso lo vamos a dedicar a una pequeña introducción al pensamiento estético de Madame de Staël. Nacida en París en 1766, era la baronesa de Staël-Holstein, grandísima intelectual, filósofa, escritora, de fuertes convicciones políticas, llegó a ser un muy influyente personaje de la Francia del momento. A lo largo de toda su vida abogó por la igualdad de género y por la participación activa de las mujeres en la sociedad y la política, temas que abordó en casi todos sus escritos y ensayos. Formó parte de los círculos intelectuales y políticos de su época más importantes y más influyentes, liderando incluso, y como lo había hecho antes su madre, Suzanne Kyrchot, más conocida como Madame Necker, y a quien vemos en esta imagen, un salón literario de grandísima influencia en el París del momento y luego durante su exilio en Suiza, conformando el llamado Círculo o Grupo de Coupé, y que no es anecdótico, que Stendhal llegara a calificar como los estados generales de la opinión europea. Un círculo de intelectuales que fue clave en la expansión y desarrollo del liberalismo y el romanticismo en Europa. El exilio en Suiza al que se vio forzada Madame de Staël entre el establecimiento del primer imperio napoleónico en 1804 y la restauración borbónica en Francia en el año 14 se debe a su enfrentamiento directo con Napoleón. De ser inicialmente una entusiasta de Bonaparte, en quien veía a un liberal capaz de imponer el auténtico espíritu de la revolución, acabará convirtiéndose en una férrea enemiga. Y de hecho, en un texto de la época se comentaba que hay tres grandes potencias luchando contra Napoleón por el alma de Europa: Inglaterra, Rusia y Madame de Staël. La historia de este enfrentamiento ha dado lugar a muy numerosos textos, como este de Paul Gauthier, Madame de Staël y Napoleón, y en el que se examina la compleja relación entre ella y Bonaparte, resaltando sus conflictos ideológicos y su compleja interacción histórica. Madame de Staël es autora de un gran número de publicaciones y es particularmente conocida por algunas obras de ficción que se hicieron muy populares, obras en las que su autor enfatiza las restricciones y condiciones represivas de la condición femenina en la sociedad del momento. Es el caso, por ejemplo, de Delphine, publicada en 1802, cuando la autora contaba con apenas 36 años, una novela epistolar en la que se narra la historia de Delphine, una mujer que lucha por la libertad y el amor en medio de las restricciones sociales y políticas imperantes en la Francia de principios del siglo XIX, y en la que se exploran muy sutilmente, a mi juicio, las cuestiones de la pasión y de la identidad. Una novela que no sin razón ha sido considerada como uno de los más importantes catalizadores de la conciencia feminista en Francia. Por otra parte, habría también que mencionar, creo, otra obra de ficción, Corinne o Italia, publicada en 1807, una novela protagonizada por quien podemos considerar en realidad el alter ego de la propia autora, de la propia Madame de Staël. Una novela que incide también en la problemática de los derechos e independencia de las mujeres, a través de la vida de la talentosa y apasionada poetisa Corinne, mientras ésta navega por los desafíos de la pasión amorosa y de la fama artística. Pero Madame de Staël escribió también un buen número de ensayos y de estudios analíticos, entre los que podríamos destacar, por ejemplo, este que vemos en la imagen, Cartas sobre las obras y el carácter de Jean-Jacques Rousseau, escrito en 1788 y conformado por cartas en las que se analizan muy brillantemente las obras y la personalidad del filósofo Rousseau, explorando su impacto en la filosofía y en el pensamiento político de la época. Es asimismo de gran relevancia el texto titulado De la influencia de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y de las naciones, que vemos en la imagen. Un libro publicado en 1796 y en el que Madame de Staël aborda la interesante cuestión de cómo las pasiones afectan a la felicidad tanto a nivel individual como a nivel nacional,
destacando su poderoso impacto en la vida humana y en el destino de las naciones. Asimismo, resulta obligado mencionar otra importantísima obra titulada De la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales, publicada en 1800, y en la que la autora explora la relación entre la literatura y la sociedad, ahondando en cómo la literatura puede influir y dar forma a las estructuras sociales y políticas. En esta sesión, sin embargo, nos vamos a centrar en hacer algunos breves comentarios sobre otro libro titulado Alemania, y cuya primera edición vio la luz en 1810. Se trata de una exploración crítica de la cultura, la literatura y el pensamiento alemán, un texto que, por cierto, Napoleón consideró como una grave amenaza, mandando destruir todos los ejemplares existentes de aquella primera edición. En esta sesión nos vamos a limitar a hacer algunos comentarios sobre dos capítulos del libro. En primer lugar, sobre el capítulo 32, titulado De las Bellas Artes en Alemania. En este, y en opinión de nuestra pensadora, hacia finales del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII, se comenta que las bellas artes habrían caído en casi todas partes en una singular decadencia, añadiendo que el gusto degeneró en afectación y que fue entonces cuando Winckelmann, escribe nuestra autora, ejerció entonces la mayor influencia no solo sobre su propio país, sino sobre el resto de Europa, siendo sus escritos los que dirigieron las mentes de diferentes artistas hacia el estudio y la admiración de los monumentos de la antigüedad. Y siendo Winckelmann más hábil, nos dice Madame de Staël, en escultura que en poesía, indujo a los pintores a la práctica de colocar estatuas coloreadas en sus cuadros en lugar de las formas animadas de la naturaleza viva. La pintura, nos dice, perdió con ello también gran parte de su encanto al estar tan cerca de la escultura, porque la ilusión necesaria a la una es directamente contraria a las formas inmóviles y decididas de la otra. Y de los pintores alemanes de la época, solo destacará la obra de Mengs, quien, nos dice, evitó las faltas que se reprochan generalmente a los pintores formados por los escritos de Winckelmann y que se limitan, en su mayoría, a copiar las obras maestras de la antigüedad. Destaca nuestra pensadora que Mengs optara por tomar como modelo a Correggio, cuyos cuadros de todos los demás son los más alejados de cualquier parecido con la escultura y cuyo claroscuro recuerda a nuestra mente las vagas pero deliciosas impresiones de la melodía. Para esta autora, Goethe demostró en sus escritos haber comprendido el verdadero espíritu de la pintura mucho mejor que Winckelmann. Sin embargo, convencido como él de que los temas extraídos de la religión cristiana no son favorables al arte, se esforzó, escribe Madame de Staël, por reavivar nuestro entusiasmo por la mitología antigua, intento en el que es imposible tener éxito. Esta es una afirmación también fundamental para entender el pensamiento estético de Madame de Staël. Su creencia en que no es posible tener éxito reviviendo o insistiendo nuevamente en rescatar la mitología antigua en el ámbito del arte. En definitiva, para nuestra pensadora, en cualquier época en que surja de nuevo entre los hombres una imaginación creadora, no será ciertamente imitando a los antiguos como se percibirán sus efectos. Y esta idea es también fundamental. Madame de Staël está aquí ya cuestionando directamente los presupuestos del neoclasicismo desde un posicionamiento ya claramente romántico. Es interesante destacar que para ella la nueva escuela, término que en sus escritos sería sinónimo de la escuela romántica, afirma que el cristianismo es la fuente de todo el genio moderno, añadiendo que los escritores de esta escuela también caracterizan de una manera nueva todo lo que en la arquitectura gótica concuerda con los sentimientos religiosos de los cristianos. Y aquí se me ocurre pensar que Madame de Staël tiene probablemente en mente esa fascinación que el joven Goethe manifestó por la arquitectura gótica en su texto sobre la arquitectura alemana de 1772,
un texto en el que Goethe, como ya comentamos de hecho en una de las sesiones anteriores de este curso, aparecía totalmente fascinado, embelesado en la contemplación de la Catedral de Estrasburgo. Sin embargo, nuestra pensadora trata de que estas afirmaciones no se entiendan como que los artistas modernos deban ponerse a construir otra vez iglesias góticas. Hay que tener en cuenta, como ya se la señalé en temas anteriores, que ya en los primeros años de siglo empiezan a darse los primeros ejemplos de ese renacimiento gótico que veremos desarrollarse sobre todo en Inglaterra y a partir ya de los años 40. En cualquier caso, Madame de Staël no es partidaria de ninguna de estas actitudes de vuelta a estilos antiguos, convencida de que ni el arte ni la naturaleza admiten la repetición. Pero quería que pasáramos ya al capítulo 9 de este libro que estamos comentando y que lleva por título Influencia de la nueva filosofía alemana en la literatura y las artes. Un capítulo en el que vamos a encontrar algunas interesantes afirmaciones sobre la literatura que, no obstante, creo que serían de aplicación también al resto de las artes, como cuando afirma Madame de Staël que hay en el estilo algunas cualidades que están conectadas con la verdad misma del sentimiento. Lo primero que hay que buscar en una obra es la forma en que está escrita y que su ejecución debe tener más importancia que su concepción. Vemos pues aquí una interesante apuesta por el formalismo que no dejaría desde luego de recordarnos mucho a Kant. Un capítulo en el que también nos advierte de algunos peligros, como cuando afirma que la nueva filosofía nos inspira la necesidad de elevarnos a pensamientos y sentimientos sin límites. Y el peligro que ella quiere señalar aquí es que este impulso, nos dice, puede ser favorable al genio, pero solo lo es al genio, y a menudo da a los que están desprovistos de genio pretensiones muy ridículas. Y aunque ella aquí no pone ejemplos, pienso que nuestra pensadora está seguramente pensando en los peligros que tienen las obras románticas de caer casi diríamos a veces en lo irrisorio, casi en lo cómico, incluso en lo grotesco, extravagante, en esa pretensión que vemos en la estética romántica por la búsqueda de lo infinito, de lo incondicionado, del amor absoluto, etc., y que no siempre tiene buenos resultados. Por otra parte, creo que hay que destacar que en Madame de Staël hay una coincidencia muy clara con otros planteamientos kantianos, como cuando afirma que indudablemente todo lo que es bello debe suscitar sentimientos generosos, y estos sentimientos, nos dice, excitan a la virtud, afirmando a continuación que cuando el objeto es poner a prueba un precepto de moralidad, la libre impresión producida por las obras maestras del arte se destruye necesariamente, porque el objeto al que se apunta, cualquiera que sea, cuando es conocido, limita y confina la imaginación. En definitiva, lo que viene a decir nuestra pensadora en el párrafo anterior creo que se resume y entiende mejor, de hecho, en esta otra de sus afirmaciones. Al separar lo bello de lo útil, Kant demuestra claramente que no está en la naturaleza de las bellas artes dar lecciones. Porque en su opinión, y esta es también otra afirmación fundamental, las bellas artes, nos dice Madame de Staël, deben elevar el alma, pero no adoctrinarla. Con ello vemos que Madame de Staël también se posiciona claramente en contra de cualquier didactismo del arte o de cualquier finalidad de la obra de arte que no sea exclusivamente estética. La diferenciación entre lo bello y lo útil, es decir, lo que sirve para algo en el arte, sea para adoctrinar o educar moralmente o para cualquier otra función, es ejemplificada en este texto mediante unos, creo, interesantes ejemplos relativos a plantas que vamos a comentar muy brevemente. Escribe Madame de Staël: si lo útil tuviera el primer rango en la naturaleza, ¿no adornaría las plantas nutritivas? Y aquí pensemos nosotros, por ejemplo, en la planta del arroz o la planta del trigo o en cualquier otra planta importante para la alimentación humana. Dice, con más encantos que las rosas, que son solo bellas. Es decir, en lo que incide o está incidiendo aquí nuestra autora es que las rosas, al no ser comestibles,
no servirían en principio para nuestra alimentación y subsistencia, al menos directamente. Que las rosas en definitiva solo agradarían a nuestra mirada. Sin embargo, es a ellas a las que la naturaleza, nos recuerda Madame de Staël, les ha dado una particular belleza que no vemos en las plantas que nos son en realidad más útiles para nuestra vida o para nuestra alimentación, como la planta del arroz o de la zanahoria, por ejemplo. Otro ejemplo que ella emplea está referido en esta misma dirección a las flores que se utilizan para adornar los altares de las iglesias y acerca de las que se pregunta por qué se prefiere adornar el altar de la divinidad con flores inútiles, es decir, simplemente bellas o no comestibles, a hacerlo con los productos que sí nos son necesarios. Lanzando también la siguiente pregunta: ¿cómo es que lo que sirve para sostener nuestra vida tiene menos dignidad que las bellezas que no tienen objeto? Claro, aquí lo que está preguntando Madame de Staël es, acerca de lo que se está preguntando es, bueno, ¿por qué las plantas que, como la hierba, por ejemplo, que sirve para que muchos animales se alimenten, o la planta del tomate o la planta de la cebolla, por ejemplo, que son muy importantes para alimentarnos, no las consideramos, sin embargo, con la suficiente dignidad como para adornar con ellas los altares de las iglesias? Y la razón que nos da Madame de Staël es la siguiente: es porque lo bello, dice, recuerda a nuestras mentes una existencia inmortal y divina, cuyo recuerdo y pesar viven al mismo tiempo en nuestros corazones. En definitiva, podemos decir que estas son consideraciones que formarían parte del argumento en torno al desinterés kantiano y de la separación que éste postuló entre lo útil y lo bello, y que Madame de Staël parece compartir plenamente. Otro ejemplo que pone a este respecto tiene que ver con las fábulas mitológicas de los antiguos, que a su juicio rara vez pretendían ser exhortaciones morales o ejemplos edificantes. Y de ahí que critique directamente a los artistas modernos que tratan de que sus obras tengan algún tipo de utilidad, o que tratan que sus obras tengan alguna función moral o didáctica, por ejemplo, ¿verdad?, más allá de la función meramente estética o de la función meramente contemplativa. Es así que la no utilidad del arte sería para Madame de Staël la condición para que éste sea capaz de afectarnos hondamente, y como parece sugerir en este párrafo, solo la música tiene una noble inutilidad, y es por esta razón que nos afecta tan profundamente. Cuanto más carece de objeto, más se acerca a esa fuente interior de nuestros pensamientos, que la aplicación a cualquier objeto frena en su curso. Por otra parte, creo que es asimismo muy importante señalar que para nuestra autora, en el disfrute de las artes, lo que entra en acción es el placer y no el razonamiento. La filosofía, nos dice, puede requerir un examen atento, pero el talento poético debe llevarnos consigo, es decir, debe emocionarnos, debe arrastrarnos. Y de ahí que nos diga que generalmente se equivoca la gente cuando encuentra faltas en el juicio del público en las artes, porque las impresiones populares, dice Madame de Staël, son más filosóficas que la misma filosofía. Es decir, que lo que se viene a defender aquí es que el juicio de gusto de la gente común es incluso más válido que el más instruido. ¿Y por qué? Pues porque en definitiva la experiencia del arte para Madame de Staël tendría que ver con la impresión, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con el placer, y no tanto con el intelecto o con la reflexión. Consideraciones estas que le sirven también para justificar el sentido del arte, como cuando afirma que el hombre tiene en su alma sentimientos innatos que los objetos reales nunca satisfarán, y es a esos sentimientos, y es a estos sentimientos a los que la imaginación de pintores y poetas da forma y vida. Y ya con estas observaciones, que creo nos dan suficientes pistas para entender las bases generales de su pensamiento estético, quería dar por finalizada esta pequeña introducción a Madame de Staël, despidiéndonos con este retrato de ella y realizado en 1809 por una de las más grandes pintoras del momento, Elisabeth Vigée-Lebrun, en la que aparece la propia Madame de Staël en el papel de Corinne, la protagonista de su novela Corinne o Italia, y que, como ya comenté,
había sido publicada en 1807. En la escena se representa a Corinne en el Cabo Miseno, en Bacoli, en Nápoles, improvisando un poema dedicado a la persona a quien ama. Sin embargo, en un momento dado, la emoción la embarga tan fuertemente hasta que es incapaz de continuar. Una bella alusión, creo, a esa estética romántica en la que el amor jugará un importantísimo papel.